Hoy vamos a explorar una historia que es, de verdad, fascinante. Tenemos a dos grandes figuras, dos fosos llenos de leones, pero con dos experiencias internas que no podrían ser más distintas. Uno sintió que su alma estaba en una prisión. El otro, en cambio, encontró una paz que desafía toda lógica. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre sentir que te ahogas y tener una confianza total cuando la vida nos pone enfrente a nuestros propios leones? Bueno, pues vamos a desmenuzar esto para encontrar la respuesta. A ver, aquí los tenemos. Por un lado está David, el que sería rey, escondido, agazapado en una cueva. Y por el otro, Daniel, un hombre ya mayor, un estadista, que es arrojado a un foso. Miren, los dos están en un lugar oscuro y los dos rodeados de un peligro de muerte. Ok, para poder entender sus reacciones, lo primerito que tenemos que analizar es cómo llegaron ahí. Porque sus caminos fueron completamente opuestos. Y créanme, esa es la clave de todo lo que vamos a ver. El camino de David a esa cueva fue, una caída en espiral. Iba huyendo del rey Saúl, y en el camino tomó un montón de decisiones basadas en su propio miedo, en su propia astucia. Le mintió a un sacerdote, hasta se hizo loco. O sea, cada paso que dio fue una reacción muy humana, pero sin consultar a Dios. Su crisis, en esencia, se la buscó él mismo. Ahora comparen eso con Daniel. Su llegada al foso no fue para nada un accidente. Fue, más bien, la culminación de casi 85 años de una fidelidad a prueba de todo. Desde que era un adolescente, se propuso honrar a Dios. Así que no fue un error lo que lo metió en ese problema, sino una vida tan recta que simplemente el mundo no la pudo tolerar. Y aquí es donde el análisis se pone de verdad interesante. Porque no solo importa dónde estaban, sino por qué estaban ahí. Fíjense, la raíz de la prueba es lo que define por completo cómo se vive esa prueba. El primer contraste, y yo diría que el más importante, David llegó a su cueva como resultado de sus propias decisiones, de sus miedos. Daniel, en cambio, terminó en el foso como resultado directo de su obediencia. La crisis de uno nació de la falta de fe, la del otro de una fe que no se quebraba con nada. Ahora, fíjense en esto, que es interesantísimo. La naturaleza de la amenaza. Para David, los leones eran una metáfora. Eran 400 hombres desesperados, llenos de problemas que se le unieron. Su rugido era emocional, una carga de amargura, de críticas. Pero para Daniel, la amenaza era literal, física, inminente. Muy bien, dejemos un poco las circunstancias de afuera y metámonos al campo de batalla de adentro. ¿Cómo respondieron sus almas a toda esa presión? Porque aquí es donde la paradoja se hace todavía más grande. Ojo con esto. David, que estaba en una cueva con varias salidas, se sentía atrapado, como en una cárcel. Su espíritu estaba angustiado. Y Daniel, encerrado en un foso sellado, sin escapatoria alguna, experimentó una paz total. Su libertad era la confianza que tenía en Dios. Las propias palabras de David lo confirman, no hay más que decir. Su grito no era para que lo sacaran de la cueva, sino para que liberaran su alma. La verdadera prisión no era la cueva de Adulam, era el estado en el que estaba su propio corazón. Y esto nos muestra el propósito de Dios en cada situación. Con David, Dios usó la prueba para disciplinarlo, para forjar su carácter, para restaurarlo. Con Daniel, Dios intervino para protegerlo y para dar testimonio de su fidelidad, o sea, un acto de vindicación total. Entonces, aquí está el punto clave, la mera verdad de todo esto. La forma en que se vive una prueba no depende de qué tan grande es la amenaza de afuera, sino de cómo está nuestro corazón por dentro. No se trata de los leones, se trata del corazón. Ahora, vamos a llevar todo este análisis a un terreno más personal, ¿les parece? ¿Cómo se aplican estas lecciones a las pruebas que uno enfrenta hoy en día? Es una pregunta que de verdad vale la pena hacerse. ¿La crisis que se está viviendo es el resultado de mantenerse íntegro, como Daniel? ¿O es la consecuencia de decisiones tomadas sin Dios, como le pasó a David? Y es que a veces la libertad física no es el problema, como le pasó a David. Uno puede sentirse atrapado en una cárcel de ansiedad, de miedo. Y ahí la pregunta es, ¿qué área de mi vida no he rendido todavía para poder encontrar esa libertad que va por dentro? ¡Wow! Esta pregunta le da la vuelta a todo el tema. La cueva de David era su salón de clases. Fue un curso intensivo sobre dependencia, sobre humildad y confianza. Lecciones que Daniel llevaba más de 80 años practicando. Y esta frase lo resume todo a la perfección. La fidelidad de Daniel no nació en la crisis, ahí solo se reveló lo que ya era. Era un hábito que construyó día con día. David, en cambio, tuvo que forjar esa dependencia en medio del fuego. El momento clave para David, y para cualquiera que esté en una situación parecida,
es este. La paz no la vamos a encontrar huyendo del problema, sino corriendo hacia Dios en medio del problema. Al final, el mensaje es uno de una esperanza tremenda. No importa por qué estamos en la prueba, Dios siempre tiene un propósito. Si es por ser fieles, Él protege y vindica. Y si es por nuestras propias decisiones, Él disciplina y restaura. Y con esto nos quedamos. Ya sea en un foso de prueba o en una cueva de disciplina, la pregunta que queda en el aire es: ¿de verdad existe algún lugar, físico o emocional, que nos dé más seguridad que estar exactamente donde Dios quiere que estemos?